Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy por primera vez en el canal vamos a tocar un tema que no hemos abordado nunca, me refiero al levantamiento de Varsovia del año 1944 para analizar y dar las principales claves de por qué los alemanes acabaron sofocándolo con éxito. Lo primero y para empezar, decir que he escogido este tema tras haber recibido por correos este libro que tengo aquí, que os lo muestro a cámara y se titula Sublevación en Varsovia 1944, Resistencia y Alzamiento en la Segunda Guerra Mundial, de la editorial Galan Books, que además ha sido un regalo de su autor, Alberto Bu, quien por si no lo sabíais es articulista de la versión digital de la revista Despertaferro, al cual agradezco enormemente este detalle. Dicho esto, y antes de adentrarnos en el programa de hoy, os adelanto que el vídeo no tratará sobre el desarrollo del levantamiento de Varsovia en sí, por todos conocido, sino que nos centraremos en las tácticas de contrainsurgencia que emplearon los alemanes para sofocarlo. De todas formas, para los más despistados, os resumo que el levantamiento de Varsovia del verano de 1944 fue un alzamiento de 50.000 miembros de la resistencia polaca que coincidió con la aproximación del Ejército Rojo a la capital, cuya finalidad fue doble. Primero, expulsar a los alemanes y segundo, formar un gobierno provisional y proaliado para impedir que los rusos implantasen un régimen comunista. Lamentablemente, ninguna de las dos cosas fue posible porque los soviéticos no entrarían en Varsovia hasta enero de 1945 y encima los alemanes, después de 2 meses de salvaje lucha que acabó con la destrucción total de la ciudad y la aniquilación absoluta de los guerrilleros, aplastaron la revuelta. Dicho esto, analicemos las 10 principales tácticas de contrainsurgencia que aplicó el ejército alemán para derrotar a los polacos en el levantamiento de Varsovia. 1. El mando. El comandante en jefe de la guarnición de Varsovia fue Erich von den Bach-Zelewski, la mejor opción posible para este cometido, ya que este general prusiano de origen polaco era una mezcla perfecta entre brutalidad y experiencia en la guerra antipartisana. La razón de ello fue que desde el mismo inicio de la contienda en 1939 ya había deportado al gobierno general de Polonia a 20.000 residentes polacos desde la región germanizada de Zwickau, mientras que durante la invasión de la URSS cometió con sus escuadrones de las SS ejecuciones masivas de población judía, entre las que estuvo la matanza de Riga en Letonia. También hasta el año 1943 se curtió en la lucha antiguerrillera sobre Bielorrusia, siendo el encargado de ir embolsando y aniquilando a las formaciones partisanas en los bosques mediante tácticas de acoso militar o terror, como el traslado forzoso de casi 200.000 personas, lo que sin duda convertía a Zelewski en un candidato idóneo para suprimir el levantamiento de Varsovia. 2. Inteligencia e interpretación. Aunque antes de las 5 de la tarde del 1 de agosto de 1944, momento exacto del alzamiento, ya se tenían sospechas acerca de una insurrección general en Polonia, en el último instante se pudo poner a la mayor parte de la guarnición de Varsovia en alerta gracias a una correcta interpretación de la situación. La razón fue que ese día 1 por la mañana algunas patrullas de la resistencia polaca se adelantaron a los acontecimientos, como sucedió cuando unos polacos liquidaron a la tripulación de un camión alemán, lo que hizo levantar sospechas y poner en aviso a muchos de los destacamentos urbanos. Si bien esto no evitó que los resistentes se hicieran con una importante parte de la capital en las primeras jornadas, sí que evitó la caída de puntos estratégicos como los 2 principales puentes sobre el río Vístula, el aeropuerto o el cuartel de la Gestapo, algo que sin duda complicó desde el principio las cosas a la resistencia. 3. Rápida reacción. Ya en la primera jornada del levantamiento, la noche del 1 al 2 de agosto, en Berlín se conocía a la perfección la magnitud de la insurrección, mientras que el 3 sabían la profunda división que estaba causando en el bando aliado, pues la inmensa mayoría de los guerrilleros eran de la Armia Krajowa, la facción derechista contraria a la Unión Soviética, cuyo ejército rojo en aquellos instantes permanecía a escasa distancia de la capital y sin intenciones de moverse. Esto permitió mover refuerzos y unidades de retaguardia desde el principio, pero también optimizar al máximo los recursos de primera línea, como fue el caso de la 5ª División SS Viking o la División Panzer Hermann Göring, a las que se extrajo un par de batallones en dirección a la ciudad, sin por ello afectar demasiado a su capacidad operativa en el frente.
4. Masivo uso de artillería. Durante todo el levantamiento, la artillería alemana se dedicó a batir Varsovia utilizando para ello cañones de diferentes calibres, obuses, lanzacohetes Nebelwerfer o vehículos con oruga Raketenwerfer 251, los cuales convirtieron la ciudad en un mar de ruinas humeantes que permitió sepultar a centenares de partisanos y echar abajo cientos de viviendas. Algo más tarde también fue enviada la artillería más pesada disponible por el Tercer Reich, como los gigantescos obuses ferroviarios Dora de 800 milímetros que redujeron el casco urbano a polvo, o 5 morteros superpesados Thor de 600 milímetros. En el caso de estos últimos, sus largos tubos aplanaron con 56 proyectiles todo el complejo de casas en torno al parque Wolski, además de provocar el derrumbe del rascacielos Prudential, por ese entonces el más alto de Varsovia. 5. Empleo eficaz de tanques. Aunque al inicio del levantamiento los alemanes enviaron improvisadamente a los tanques más próximos a las áreas insurrectas, los modelos más pesados demostraron ser inútiles en un enfrentamiento urbano con los guerrilleros, pues quedaban atascados entre los escombros y barricadas o eran dejados fuera de combate con trampas explosivas y cócteles Molotov. Así quedó patente con un Tiger que fue destruido por los polacos y 2 Panther que curiosamente fueron capturados por los partisanos y puestos a su servicio, llegando a combatir contra sus antiguos dueños, ahora bajo la bandera de Polonia. Sin embargo, tras los reveses de los primeros días, los alemanes corrigieron rápidamente su error y sacaron a los Tiger y Panther de la ciudad, apostando en su lugar por carros más ligeros como el cazacarros Stuck 3 o Sturmpanzer, adaptados a las operaciones urbanas. También los germanos tuvieron el acierto de traer a 6 morteros autopropulsados Sturm Tiger equipados con enormes cañones de 380 milímetros que redujeron a cenizas la calle Sucha, el barrio de Sidiva y los escondites de la resistencia en el antiguo gueto judío. 6. Bombarderos en picado Stukas. A pesar de que para el año 1944 el mítico Junkers 87 Stuka había quedado relegado a un segundo plano debido a la pérdida de la superioridad aérea de la Luftwaffe en un entorno donde se libraba una guerra antipartisana y no había cazas enemigos, seguía siendo igual de letal que los mejores tiempos de la Blitzkrieg. Para sofocar la revuelta en Varsovia fueron utilizados 4 Stukas al mando del oficial Jürgen Klusman, que operaron desde los aeródromos de Okez y Bielany, los cuales efectuaron 700 salidas y batieron numerosos objetivos de importancia con asombrosa precisión en el distrito de Powisle, el Palacio Mostowski o la Plaza Napoleón. 7. Tropas del Este u Osttruppen. Una gran parte de las tropas destinadas a reprimir el levantamiento de Varsovia fueron auxiliares de Europa Oriental, lo que evitó que un excesivo número de unidades alemanas tuviesen que ser retiradas de primera línea. Entre las nacionalidades reunidas estuvieron 1.700 rusos blancos, así como 2 batallones de cosacos, la policía auxiliar ucraniana, una compañía mixta de georgianos y armenios, la policía azul formada por colaboracionistas polacos y el 111 Regimiento de Infantería Azeri, formado por musulmanes de Azerbaiyán, estos últimos protagonistas de conseguir grandes avances dentro de las calles de la ciudad. A pesar de que numerosos destacamentos rusos de la Brigada Kaminsky cometieron atrocidades durante la primera mitad de agosto en el barrio de Ochota y masacraron a los pacientes de un hospital, los alemanes supieron retirar a tiempo esta unidad para evitar males mayores, llegando incluso a amonestar a los responsables cuando ejecutaron a su líder Bronislav Kaminsky y a su lugarteniente Ilya Savkin. 8. Equipos de especialistas. Como la guerra urbana no se parecía a la convencional y era necesario acercarse mucho a un enemigo parapetado en edificios, sótanos y azoteas, los alemanes recurrieron a soldados equipados con lanzallamas para abrasar a los defensores o equipos de demolición para enterrarles en sus escondites. También se vertieron gases tóxicos con la intención de asfixiar a los partisanos que se escondían en las alcantarillas, además de utilizarse vehículos teledirigidos del modelo Goliath que hacían explosión por control remoto, uno de los cuales estalló en la concurrida calle Poudale, matando en la explosión a 300 guerrilleros y civiles. 9. Interrupción del puente aéreo. Durante el levantamiento, las fuerzas aéreas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Sudáfrica trataron de enviar toneladas de suministros en paracaídas que contenían armas, alimentos y medicinas para los resistentes.
Lamentablemente para los polacos, la Luftwaffe respondió con eficacia porque sobre Varsovia los cazas y cañones antiaéreos derribaron a 41 aviones a costa de perderse tan solo un aparato alemán, sin obviar con que en los lanzamientos el 60% de la carga cayó en el lado de la ciudad ocupado por las fuerzas del eje y el 40% restante en el lado de la resistencia polaca. 10. Negociaciones y trato humanitario. A pesar de la brutalidad con la que se aplastó el levantamiento de Varsovia, los mandos alemanes en esta ocasión decidieron dispensar un trato más humano a los polacos, posiblemente a sabiendas de que ganarían la batalla, pero perderían la guerra en el plazo de más o menos un año, por lo que no les convenía enfadarse con los futuros vencedores. Por este motivo, el general Erich von den Bach-Zelewski acordó, con mediación de la Cruz Roja Internacional, tratar a los guerrilleros con el estatus de militares y aplicarles la Convención de Ginebra sin sufrir ningún tipo de represalias, algo que precipitó su capitulación bastante antes de lo previsto y por ende la victoria alemana. Y finalizado este listado, volver a recomendaros el libro de Galland Books, Sublevación en Varsovia 1944, Resistencia y Alzamiento en la Segunda Guerra Mundial, cuyo autor, Alberto Bu, tendremos muy pronto aquí en este canal, precisamente para hablarnos de esta insurrección. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar y sobre todo agradecer su enorme, amable y generoso esfuerzo a mis mecenas. Y dicho esto, pues lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. ¡Adiós!